En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos, a su programa Viva y Eficaz. Estamos desarrollando el tema de la enfermedad, de la muerte, cómo la enfermedad entró al mundo y cómo también Dios tomó en cuenta la enfermedad en la obra redentora de Jesucristo al morir Él por nuestros pecados allí en la cruz. Porque también en el libro de Mateo se habla, o el escritor Mateo dice que por sus llagas nosotros somos curados, somos sanados. Así que Cristo hizo provisión para la enfermedad del creyente y cómo nosotros podemos ser sanados. Y por qué razón también los creyentes se enferman. ¿Por qué hay creyentes que constantemente están murmurando y quejándose a causa de enfermedades que ellos tienen y son enfermedades crónicas? Muy bien, la enfermedad, como decía en el programa anterior, es una condición común. Todos nos enfermamos y todos nos morimos. Y que los hombres se enfrentan a la enfermedad como si la enfermedad fuera un enemigo, y en verdad la enfermedad es un enemigo. Y en esta lucha que nosotros tenemos contra la enfermedad, el hombre siempre es vencido, porque como ya dije en el programa anterior, el escritor de Hebreos dijo: está establecido por Dios que el hombre muera una vez y luego venga el juicio. Hay dos formas de adquirir la sanidad. Y la primera forma es por vía médica o por vía científica. Cuando hablamos de adquirir sanidad, nos referimos a que hay ciertos individuos que son sanados de determinadas enfermedades. He leído testimonios y he escuchado a personas y amigos y hermanos y familiares que me han dicho que ellos han sido sanados de determinadas enfermedades y que la enfermedad nunca más volvió a ellos. Pero ahora ellos que están testificando también testifican de otras enfermedades y debilidades que se manifiestan en el cuerpo de ellos. Pero es bien cierto, la vía médica o la vía científica es una manera de poder adquirir sanidad de nuestras enfermedades. Por eso existen los hospitales, tanto públicos como privados. Por eso hay clínicas. Por eso en las universidades hay una enorme cantidad de hombres y de mujeres que están estudiando la carrera de medicina. Así que si no hubieran médicos, si no hubieran facultades de medicina, si no hubieran centros del saber para enseñar al hombre cómo ellos pueden sanar a otros, entonces la mortandad en el mundo fuera terrible. Hay países donde se carece de médicos, de suficientes médicos. Así que es una desgracia, es una tragedia que países como Honduras y otros países no tengan suficientes hospitales y suficientes profesionales médicos que se dediquen a sanar las enfermedades. Bien, entonces vía médica o vía científica es uno de los medios para ser sanados. También hay sanidad por fe, por la fe depositada en Dios, por la fe en la obra que Cristo realizó en la cruz.
para redimirnos. A esto nosotros le llamamos sanidad divina, aunque tenemos que explicar que toda sanidad, sea por vía médica o científica o por fe directa en la persona de Cristo por medio de la oración, toda sanidad es divina. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, Dios es el Dios de los hospitales, Dios es el Dios de los médicos y Dios sana cuando una persona ya no está determinada a vivir porque Dios ya estableció sus años y sus días de vida aquí. Esa persona no podrá ser sanada, inevitablemente le sobrevendrá la muerte. Entonces, cuando estamos hablando de sanidad divina y sanidad a través de los médicos, científicamente, no debemos de olvidar la doctrina de la soberanía de Dios. Dios es soberano, completamente soberano, y puede sanar a una persona cuando esa persona clama a Él por fe y ora. Y Dios puede utilizar aún en respuesta a esa oración de fe a instrumentos humanos para que esas personas sean sanadas. Entonces debemos de entender estas cosas. Bien, ya dijimos que la Organización Mundial de Salud ha establecido una definición que la salud es un estado de completo bienestar físico. Hay una definición de la enfermedad y hay una definición de la salud. Así que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y también social, porque no somos una isla, vivimos en una sociedad, en un pueblo, en una aldea o en una gran ciudad. Así que es un bienestar físico, mental y social, no meramente ausencia de la enfermedad. Ellos dicen que es un estado en que un ser no tiene ninguna lesión, sino ni ninguna enfermedad, o una persona que vive y actúa con completa normalidad dentro del conglomerado humano. Veamos la sanidad vía fe en Dios, sanidad que proviene de Dios por la fe y por medio de la oración. El origen de la enfermedad ya lo establecimos, ¿verdad? Que dice que la enfermedad vino a causa de la caída. Y las consecuencias del pecado, también hablamos de que es separación de Dios, es muerte física. Y si la persona muere sin haber creído en Cristo, entonces le viene la muerte eterna, cuando el hombre será juzgado en el día del juicio y será lanzado a un lago de fuego. Así que la violación de las leyes físicas, morales y espirituales conducen a la enfermedad y conducen también al estrés. La enfermedad en la Biblia se ve como un castigo por el pecado. Dios castiga al pecador no arrepentido y castiga también al creyente. Hay en el Nuevo Testamento, como en el Antiguo Testamento, advertencias que Dios hizo a su pueblo. Les dijo que si ellos obedecían, no enviaría ninguna enfermedad que les envió a los egipcios. Así que en la Biblia vemos nosotros que muchos individuos murieron de enfermedades. Hubo uno en el Nuevo Testamento que pronunció un discurso y la gente decía voz de Dios y no de hombre. Y este hombre que dio ese discurso, uno de los Herodes, se envaneció, se enorgulleció y un ángel lo tocó, y el siguiente versículo dice que murió comido de gusanos. Así que
que debemos de entender que hay enfermedades que provienen de parte de Dios. En 1 Corintios capítulo 11 se habla de la Santa Cena y el apóstol Pablo dice que muchos, por no conocer el significado de la Santa Cena y por no entender y comprender las relaciones humanas correctas que deben de existir en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en este caso la iglesia local de Corintio, muchos estaban ya enfermos. Y muchos, a causa de que la enfermedad había persistido por mucho tiempo en ellos, estaban muy débiles, debilitados, muy debilitados, y otros ya habían muerto. Así que vea usted que entre los corintios, y no solo entre los corintios, podemos generalizar y decir entre los cristianos, cuando nosotros vivimos una vida inconsecuente conforme a lo que la Biblia dice que debemos de vivir como cristianos en obediencia al Señor, sometidos a su palabra, ser hijos obedientes, si no somos así, corremos el peligro de ser juzgados y de ser castigados por el Señor. Pablo argumenta que los cristianos que murieron, que estaban muy enfermos y casi en un estado agónico, debilitados, ellos estaban así porque no vivían reflexionando sobre su propia conducta. Dice que no se juzgaron a sí mismos, o sea, vivían una vida inconsecuente, actuaban, pero no conforme a los mandamientos de Dios, no conforme a lo que corresponde a un hijo que debe de obedecer a su padre, en este caso nuestro Padre Celestial. Entonces sobrevino juicio sobre muchos que vivían en Corintios, estaban enfermos y estaban muy débiles a causa de la persistencia de la enfermedad sobre ellos, a causa de la persistencia del pecado de ellos. Y muchos ya duermen, dice Pablo. Y dice Pablo que esas enfermedades, ese sufrimiento y esa muerte prematura de esos cristianos en Corintios pudo haberse evitado. Dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, si hacemos un juicio, si valoramos la forma de vivir que estamos experimentando, entonces habría, porque cuando uno reflexiona sobre la clase de vida que uno está viviendo siendo cristiano, entonces si uno vive consecuentemente al llamado de justicia y de santidad que Dios nos ha hecho, no hay razón alguna para ser castigados y juzgados por Dios. Porque lo que evita el juicio divino sobre el cristiano o el castigo sobre el cristiano es que reflexionemos. Si nos enfermamos, yo creo que lo primero que deberíamos de hacer, y eso es mi propio criterio, pero conforme a las palabras de Pablo, si nos enfermamos, debemos de hacer un juicio, o sea, un análisis, buscar las razones y las causas de esa enfermedad que nos ha sobrevenido. Entonces, puede ser una enfermedad por un descuido que hayamos tenido, por ignorancia, o porque por falta de higiene, o porque no hemos tomado las precauciones necesarias para evitar esa enfermedad, o podría ser que esa enfermedad nos ha sobrevenido a cada uno de nosotros porque nosotros estamos en un estado de rebelión, de desobediencia a Dios. Como en el caso de los corintios.
como en el caso de aquellos que le mintieron al Espíritu Santo y murieron bajo el juicio divino. Así que debemos de entender, hermanos, que Dios no solamente castiga a los no cristianos, también nos disciplina a nosotros. El escritor de Hebreos dice estas palabras, que si Dios nos ha tomado como hijos, entonces estamos bajo la disciplina de nuestro Padre. Y también estamos bajo el azote de nuestro Padre Celestial, porque al que ama, disciplina y castiga. ¿Y con qué objeto lo hace? Para que participemos de su santidad y para que rectifiquemos nuestras actitudes. Así que hay una manera en cómo nosotros podemos averiguar por qué nos enfermamos. ¿Por qué es que estamos enfermos? Si somos hijos de Dios, si somos cristianos, ¿por qué persiste la enfermedad? ¿O porque persiste una situación calamitosa en la vida del creyente? Entonces ahí es donde Dios nos llama a la reflexión, nos llama a que meditemos, a que nos detengamos un momento y que reflexionemos, que nos hagamos un examen de lo que la gente llama examen de conciencia, porque la forma de examinarnos a nosotros mismos, nuestra manera de vivir es a la luz de los preceptos bíblicos, a la luz de la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios nos indica por qué es que estamos sufriendo lo que estamos sufriendo. Entonces Pablo dice que si hacemos un examen, si cambiamos de actitud, si nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces el juicio, el castigo es suspendido, porque el castigo y la disciplina de parte de Dios es para reflexión, para corrección, para volvernos a poner en el camino de justicia y de santidad que Dios espera que vivamos. Así que eso es importante tenerlo en cuenta, porque muchísimos cristianos cuando se enferman, lo primero que piensan es comprar medicina, ir donde el médico, pero no reflexionan respecto a su actitud, a su estilo de vida, a su manera de vivir conforme a su relación con sus hermanos en la iglesia y con Dios, que es su Padre. Entonces, reflexionemos sobre eso, reflexionemos sobre esas cosas, porque el Señor dice, yo no les voy a enviar ninguna enfermedad que envié a los egipcios, pero lo haré si ustedes me obedecen, si ustedes hacen conforme a mis mandamientos, estatutos. Entonces, debemos entender, debemos de comprender que también Cristo, al morir en la cruz, llevó nuestras enfermedades. Yo no entiendo ni comprendo mucho sobre el misterio de la redención, pero el Señor hizo provisión para la sanidad de nosotros y podemos doblar rodillas, clamar al Señor y pedirle sanidad a Él, pedirle que nos sane en virtud de la obra redentora de Jesucristo. ¿Está alguno enfermo? Dice las Escrituras en el Nuevo Testamento, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, para que lo unjan con aceite, y la oración de fe salvará o sanará o levantará al enfermo, porque la oración del justo puede mucho. Así que por la fe hay provisión para la sanidad, para la salud, para que Dios nos sane a todos nosotros. Pero
siempre teniendo en cuenta que tenemos que hacer un juicio, un análisis, una revisión de cómo estamos viviendo en la presencia del Señor, porque quizás nos hemos vuelto oidores olvidadizos y no hacedores de la palabra del Señor. Mañana seguiremos hablando de estas cosas, así que lo espero a usted y, como ya dije, cuide su salud, busque la manera de vivir con buena salud, obedezca los principios establecidos por Dios y las leyes establecidas por Él para que nosotros gocemos de una buena salud y tengamos siempre una buena alimentación sana para evitar que nuestro cuerpo se enferme. Dios le bendiga y Dios le guarde a usted. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.